Entonces los ronderos pues estaban en contra de Sendero. Entonces Sendero... Así le puso Abimael Guzmán a los ronderos, porque las mesnadas en la Edad Media eran aquellos grupos que estaban con el rey, ¿no? Que estaban con los nobles. Por eso Abimael Guzmán le puso las mesnadas. Claro, exacto. ¿Verdad? Entonces lo que sostenían este miserable de Abimael Guzmán Reynoso era pues que ellos estaban con la gran burguesía, o sea, los ronderos que eran gente pobre, que estaban hartas pues de Sendero Luminoso porque destruía toda la infraestructura económica del lugar y alrededor del lugar, y por lógico ellos pues tenían que pasar grandes pobrezas y grandes penurias, pues estaban hartas de Sendero. Entonces Sendero Luminoso ingresó, pero lo que ingresó fue algo, digamos, lo que ellos hicieron fue algo sangriento, propio de una película de terror. Si vemos desde antes, ellos ingresaron por primera vez a esta zona en 1982, ¿verdad? Sí. Y comenzaron a captar algunas de las personas, algunas de las familias, porque fueron 3 hermanos a los que dejaron ahí como dirigentes, ¿verdad? De Lucanamarca. Y un año después ya se produjo esta terrible matanza. Entonces, en un año ellos ya sembraron terror para que el pueblo se levantara ante ellos, porque ahí no había policía, no había militares, era un lugar abandonado por el Estado, ¿verdad? Es cierto, el cuartel de Cabito estaba a cierta distancia que no les permitía un accionar muy rápido, pero lo que sucedió ahí fue algo sin nombre. Lo que hizo fue Sendero Luminoso, ingresó, reunió a todos en una pequeña plaza, en la pequeña plaza del pueblo, y preguntó por quiénes eran los ronderos, y los empezó a matar uno por uno. Lo que hicieron fue que los empezaron a degollar. Fue terrible. No, pero, claro, porque en esta matanza, además, todo ese día ya habían matado gente desde la mañana en otros pueblos. Pero no solamente fue el degollamiento. Uno de los testigos que logró sobrevivir a duras penas, que es Tito Quispe, relató que a su esposa, que estaba embarazada, la colgaron de un árbol, del árbol de su propia casa, y le abrieron el vientre. Y con el niño, el feto, que todavía tenía 4 o 5 meses, se lo arrancaron del vientre y se lo dieron de comer a los perros. Otra vecina de él, que se llamaba Epifania, a esta señora, a esta pobre campesina, también que estaba embarazada, le abrieron el vientre. Estaba embarazada, le sacaron el feto y le pusieron estiércol en lugar del niño aún que no había nacido. Ahora, es decir, vemos pues un acto sanguinario. No, terrible, terrible. Y otro tema fue el de los niños que estaban alrededor, que lloraban porque sus padres estaban siendo muertos y asesinados. Lo que hicieron fue, a punta de pedradas y a punta de pico, los asesinaron. Esa fue una muerte horrenda. En otros casos le cortaban las orejas, le cortaban las manos, en otros poblados, en Huancazangos, y esto pues lo que vemos pues es un acto sin nombre. Incluso en todo esto pusieron pues a los cuerpos colocados asimétricamente, sin cabeza, degollados, para que toda la población y los otros pueblos lo pudieran ver. Para que pudieran ver, digamos, cuál era el precio de querer colaborar con el ejército. Ahora, esta columna de Sendero Luminoso que llegó hasta Lucanamarca antes pasó por pueblos también matando gente. Encerraron a 20 y tantas personas en una casa donde habían bebés. Y a todos los mataron a machetazos, a hachazos, ¿verdad? Porque el dueño de esta casa, cuando ingresó, vio la escena y dijo que era una escena traumatizante, obviamente, y que los bebés habían sido quemados también con agua caliente. Sí, es cierto. O sea, Sendero Luminoso no conocía el error. Lo que era Sendero Luminoso y lo que es actualmente Sendero Luminoso es un ejército de psicópatas. Y eso es lo que tienen que entender la población y aquellos jóvenes que no saben qué cosa fue Sendero Luminoso, que les paran engañando a los de Movadez y Fudec, diciéndoles que fueron un ejército de héroes revolucionarios, de guerrillas, de héroes sociales. Exacto, no, Ivana, lo que han sido esos miserables fueron unos asesinos. Un ejército de psicópatas, porque el asesinato que hicieron fue un asesinato premeditadamente, calculadamente y hecho de tal forma para que se dispersara el horror entre la gente. Ahora, esta fue una orden directa del Comité Central. Por supuesto. Que está de Abimael Guzmán, ¿no? Sí. Fue una orden directa de él y él dijo que se tendiera la sangre. Exacto. Él dio toda la orden. Obviamente, en la entrevista del Siglo, que así le llamaron esa entrevista, que algunos medios de comunicación acá lo hicieron, en las cuales Abimael Guzmán declara que él fue la autoría. Que fue la planificación, que duró algunas semanas, que meticulosamente empezó a detallar cuáles eran la forma de que este acto, este hecho, representara para la población de los lugares cercanos, los anexos que no tenían más de 200 o 300 personas, representara por ellos una advertencia clara, que tenían que unirse a su revolución, o lo que ellos llamaban pues su revolución no era otra cosa pues que genocidio y asesinato en contra de la población peruana. Tenemos que nosotros ahora
analizar y reflexionar con que esto sucede porque un loco puede meterle cosas en la cabeza, un asesino loco puede meterle cosas en la cabeza a otros ciudadanos. Y tenemos que cuidar que eso no vuelva a pasar. Exacto, lo que es el famoso pensamiento Gonzalo, ese pensamiento genocida y criminal. Y eso es lo que está pasando ahora con estos muchachos del Movadef, del FUDEC, que están pues en las universidades, están en la San Marcos dispersando su pensamiento. Hace 8 años yo preguntaba quién es el presidente Gonzalo, preguntaba a chicos en Miraflores, tú sabes lo que pasó acá en Tarata, y no tenían idea hace 8 años. Hoy en día, ¿qué saben los colegiales? ¿Qué saben los universitarios? Y ellos tienen una generación cada día más joven. Por ejemplo, hace 4 días, por ese tema de las bambas... Me vas a contar lo que ha pasado después de una brevísima pausa y vamos a regresar. Estamos en La Verdad, en Exitosa. Todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde, Henderson, la leyenda. El programa que te invita a un viaje sentimental a lo mejor de la música romántica. Las canciones que marcaron historia y que hoy brillan y estremecen en las voces de jóvenes estrellas. Hipocresía. Las anécdotas y leyendas jamás contadas de los artistas más famosos del mundo. Porque recordar es volver a vivir. Henderson, la leyenda. Todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde por Exitosa Radio y Televisión. En Exitosa, hoy se cumplen 36 años de la cruel matanza en Lucanamarca, perpetrada por una columna de Sendero Luminoso, y que después Abimael Guzmán dijo que él mismo la había organizado, él mismo la había mandado, pero que sí aceptaba que habían habido excesos, que había habido un análisis de su cúpula diciendo que habían habido excesos. Sí, el matar a gente inocente de la forma más despiadada... Eso no es un exceso. Él lo llama exceso. Es que ello se justifica. Y eso es lo que se estaba contando hace poco, lo que ha pasado hace poco con la protesta de las bambas en el centro de Lima. Hace 4 o 5 días se dio una protesta en apoyo a las protestas de los comuneros de las bambas. Sendero Luminoso estaba ahí a través del FUDEC, y lo que yo he visto, me dejó muy sorprendido, jóvenes de 17, 16 años, marchando en las filas del FUDEC. Aproximadamente entre 40 a 50 jóvenes, sin contar el otro contingente que en total eran como 70, 80. Pero me dejó muy sorprendido porque yo veo chicos hasta de secundaria, porque se veía que yo podía ver el rostro, y tengo ahí las fotografías, eran pues chicos menores. Pero ahí... y marchando a favor del Movadef, que defiende el pensamiento Gonzalo, a favor del FUDEC. Es una cosa espantosa. Y aquí el que la culpa de que digamos que entiende de todo esto es el gobierno. No solamente este gobierno, no solamente el TPK. Claro, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que esto no pase? Porque necesitamos cursos en los colegios, cursos contra el terrorismo, que enseñan la historia real de lo que hizo Sendero Luminoso, lo que los muchachos no les han contado eso, no les enseñan eso, no les dicen que Abimael Guzmán fue el más grande asesino de la historia del país. No, si yo cuando hacía esta encuesta me decían, es un historiador. Exacto. Eso, no saben. No saben, es un historiador, creo que es un delincuente, pero no sé por qué está en la cárcel. Ha sido presidente del Perú. Exacto, y un pueblo que no aprende de su historia va a cometer los mismos errores. Eso es lo que está pasando. ¿Tú crees que está pasando esto? O sea, que hoy en día el pensamiento Gonzalo, que ha sido un pensamiento asesino, ¿no? Sí. ¿Eso ya está calando en las mentes de muchos ciudadanos que pueden regresar a la violencia? Está sucediendo lo mismo que pasó en la década de los 70. En los 70 Abimael Guzmán preparó su lucha armada. Y lo preparó delante del ejército de Velasco, delante de la dictadura de Velasco. Y esto explotó durante el gobierno de Belaúnde y posiblemente con Alan García. O sea, ahora está sucediendo exactamente lo mismo. Están incubando otra vez una lucha armada porque, Giovanna, el pensamiento Gonzalo solo sirve para una cosa: para hacer y desatar sangre en el país, para realizar una lucha armada. Para otra cosa no sirve el pensamiento Gonzalo. Y si tú ves un grupo como el Movadef, el FUDEC, que hace poco han estado en Bolivia, incluso paseando medios de comunicación, que fue una denuncia de Huayna Cuna también que salió a algunos medios, tú ves eso,
tú estás viendo que ellos no han cambiado, que ellos justifican el pensamiento de Gonzalo. Y si ves 1, 2 o 3 o 4 grupos, o los X grupos que estén a favor del pensamiento de Gonzalo, defendiendo el pensamiento de Gonzalo, lo que estás viendo es la incubación de una lucha armada. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Y esto puede regresar a la violencia entonces? O sea, ¿usted está convencido? Ellos están incubando una lucha armada. Ellos tienen lo que es el Plan Amanecer. Nosotros lo hemos descubierto en la San Marcos. ¿Cuál es el Plan Amanecer? El Plan Amanecer son 3 fases. La primera, la creación del Movadef. La segunda, la creación del FUDEC. La tercera, la creación de la Coordinadora Internacional de Sendero Luminoso. Tienen más de 50 colectivos en Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Colombia que los apoyan. Es la exportación del pensamiento de Gonzalo. Y lo otro, la cuarta fase que ellos se han llamado equilibrio estratégico, bueno, es el nombre que ellos le han dado, en el cual pues ellos sostienen que tienen que sopesar todas las demandas del Estado peruano, las leyes, digamos, contra el terrorismo que se están dando, pero continuando con su incubación de lucha armada, porque ellos sostienen pues que, digamos, que en algún momento tienen que dar su lucha armada, que están preparando su lucha armada, pero que son una cuestión de condiciones, solamente es una cuestión de fechas. Estas personas, estos jóvenes, estos muchachos... El mismo Abimael Guzmán ha hablado siempre de ciclos, ¿no? Sí. Y se supone que seguimos en el ciclo de la paz, se supone, pero en el momento que él decida que cambie el ciclo... Hay tiempos de guerra y tiempos de paz, decía, para que era su partido, su partido PSP Sendero Luminoso, esa máquina sangrienta de hacer muerte y sangre y daño en todo el país. Entonces ellos consienten que hay tiempos de guerra y tiempos de paz. En teoría... Todo terrorista de Sendero Luminoso te habla de los ciclos, además. Sí, son sus procesos que tienen. Son sus procesos. Es que para ellos la lucha armada es una cuestión de procesos. Matar gente es cuestión de procesos. Esos actos psicópatas son cuestión de procesos y no hay que engañarnos. Lo que ellos están haciendo solamente es distraer la atención. Están preparando su lucha armada, para ello tienen que formar sus pueblos. Por eso es tan importante tener jóvenes para ellos, porque saben que la generación anterior de Sendero ya tiene una edad. Claro, pero ahí es donde debería atacar el gobierno, en los jóvenes, para enseñarles qué es lo que sucedió. ¿Qué se está haciendo hoy en día en los colegios? ¿Se enseña en historia? ¿Hay algún curso especial para enseñar el tiempo de violencia que vivimos nosotros? ¿Se ha hecho poco o se ha hecho nada? Es decir, es muy poco, muy escaso, mejor dicho. El Ministerio de Educación no ha hecho nada sobre ese tema. Imagínate que en Alemania tú le preguntes, en Israel le preguntes a un niño judío quién es Adolfo Hitler y no sepa. Imagínate que no sepa los horrores que cometieron los nazis sobre el pueblo judío. Eso es lo que pasa en el Perú. No, en el Perú se sabe quién es Hitler, pero no se sabe quién es Abimael Guzmán. No se sabe quién es Abimael Guzmán. Y eso es una cosa horrenda. Yo me imagino que los otros pueblos que actualmente sufren el terrorismo deben mirar pues al Perú como una especie de isla. Hablo del sistema educativo peruano, que por qué no les enseñan a los jóvenes quién fue Guzmán Morote, quién fue Abimael Guzmán, quiénes fueron los del MRTA, Víctor Polay Campos, los secuestros que hacían, lo de Tarata, lo de Mariana Moyano, lo de Lucanamarca, lo de Soras y todas las muertes. No, y además lo de Lucanamarca durante muchos años se quedó solamente en las historias de esos campesinos. Y sobre todo que detallen cómo fueron. El detalle de todo lo que yo estoy contando en Lucanamarca se lo deben enseñar a los niños. Ahora, la Comisión de la Verdad dice 69 muertos en Lucanamarca. Abimael Guzmán dice 80, ¿no? Exacto. Como nos has dicho tú. 80 muertos en el diario del pueblo, el pueblo que se llama o el diario, mejor dicho, era su diario terrorista, este nombre conspicuo que le han puesto, ellos sostenían eso. Es que lamentablemente la Comisión de la Verdad, voy a decirlo, utiliza terminologías que le han servido a Sendero Luminoso para liberar a sus terroristas. Yo lamento mucho, pero la Comisión de la Verdad tendría que reformarse y hacer un cambio de conceptos. No podemos decir conflicto armado interno. Eso es terrorismo. Hay muchas críticas con respecto al trabajo de la Comisión de la Verdad, pero para muchos también ha sido muy importante porque se supo mucha información que se guardaba por ahí. Desde el punto de vista de la investigación, para mí el trabajo que hizo la DESCO en aquel momento, su informe sobre la violencia terrorista hasta el 89, es más importante que el trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad. Quisiera saber qué opina la gente y vamos a llamar para que la gente nos llame el 251-9422 y 467-4499. Estamos hablando del tema del terrorismo, de cómo lo hemos vivido y qué es lo que recordamos hoy en día, el trabajo que hizo, el siniestro trabajo que hizo Sendero Luminoso en nuestro país de violencia. Queremos saber si en sus casas usted le habla a sus hijos de eso, les dice quién fue Abimael Guzmán. Estamos, recuerden, el 251-9422,
467-4499 con una especialista en terrorismo, y tal vez usted tiene también alguna duda de cómo tiene que hablar con los jóvenes, qué es lo que tiene que contar, qué es lo que tiene que decir sobre estos temas y cómo reconocer, ¿no? Es importante tal vez también para los padres que tienen a sus hijos en universidades o en secundaria, cómo reconocer, porque hay tal vez algunos también que le huyen a un pensamiento de izquierda como si ya fuese terrorista, y hay que diferenciar también, ¿no? Bueno, sí, claro, hay que saber establecer las diferencias, pero sobre todo hay que enseñar a los niños, a los adolescentes, el horror que cometió Sendero Luminoso, porque es capital. Los niños, los adolescentes, los jóvenes en el Perú no pueden olvidar su historia y tienen que saber que fue por Sendero Luminoso que el país llegó a actos horrendos y sangrientos, y que son cosas que nunca más deben volver a repetirse. Bien, Luis Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a recibir llamadas seguro a lo largo del día y al toque te vamos a pasar las preguntas si es que tenemos dudas. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la entrevista. Tenemos información en vivo desde Chiclayo. Ahí